Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Elvira Concheiro. Elvira es doctora en Sociología, investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México y una militante comunista, integrante del Partido Comunista mientras existió a lo largo de toda su vida. Elvira, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis, es un gusto estar aquí. Elvira, tú has trabajado, escrito, reflexionado sobre el impacto de la Revolución Rusa en América Latina. ¿Cómo es que, desde tu punto de vista, la Revolución bolchevique es recibida en el continente? Mira, la Revolución Rusa es un acontecimiento de tal magnitud, es una cosa, cuanto más lo estudias, no deja de sorprenderme, porque tuvo tal fuerza, implicaba romper tantas cosas que los de abajo, los trabajadores, en un país atrasado, estuvieran plantearse transformar la vida entera, ¿no? Y ser ellos los que decidieran hacia dónde, además de la cosa más inmediata que es el asunto geopolítico, de que estamos en plena guerra, Primera Guerra Mundial, y entonces eso va a mover todo el juego de las potencias europeas. Y América Latina pues todavía es un continente o un subcontinente pues muy vinculado, ¿no? Política, ideológicamente a lo que está sucediendo en Europa, de manera que aquí se recibieron en todos nuestros países y gracias a una triangulación norteamericana, las noticias casi día a día. El día que cayó el zar, estaba el primer ejemplar de el periódico Excelsior Nacional en México. El primer número es la caída del zar. Es un inmenso imperio, que además es, bueno, una monarquía absoluta muy consolidada, militarista. En fin, no es cualquier cosa que este personaje haya caído pues de alguna manera fácilmente, ¿no? Por unas manifestaciones que hay en una ciudad, de unos trabajadores que llegan a donde están a decir ya basta. Y ya basta la guerra. Ese es el elemento importante para ellos. Pero entonces América Latina está recibiendo esas noticias, pero a mí lo que me llamó la atención es que varios de las referencias que uno encontraba en libros o en la prensa y esa cierta idea en América Latina la estaba dando la Revolución Mexicana. Como una revolución social, como una revolución popular, en donde grandes contingentes participan, están tratando de tomar en sus manos las riendas del país, campesinos, pobres, eso. Entonces, no es tampoco tan sorprendente. O sea, la Revolución Mexicana anticipa en el imaginario latinoamericano la idea de revolución. Exactamente, exactamente. Entonces, porque bueno, tenemos ya 7 años nosotros, ¿no? Ya de alguna manera cuando está ocurriendo la rusa en 17, aquí se está llegando a una cierta acuerdo, la Constitución, etcétera. Todavía seguirá Zapata, como sabemos, sigue en armas y sigue planteando que no se ha conquistado lo que buscaban en la revolución. Entonces, Zapata va a ser uno de los que yo cito como que me sorprendió muy gratamente. No que no conociera esa carta que hay de Zapata a uno de sus correligionarios, hablando de la Revolución Rusa en términos muy puntuales, muy acertados, muy interesantes, de las dos revoluciones en realidad, hablando de este sentido de la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad, pero también hablando de los indígenas y su contribución a la Revolución Mexicana. En fin, una cosa muy interesante esa carta de Zapata, que es un poquito después, es de un año después de la Revolución,
Pero de 17, en eso creo que había una información que no se tenía en otros lados y en otros ámbitos. Y desde luego no tenía regreso. Allá no estaban enterados de nada. De nada. Lenin escribe 3 palabras sobre México. 3 palabras en una cronología. Revolución Mexicana, 1911 pone, Contrarrevolución, 1914. Eso es cuando tomó nota del asunto. El horizonte de los bolcheviques era otro, ¿no? Europeo. A lo mejor una parte asiática. Ellos que hablaban, ¿no?, a nombre de la Revolución Mundial. En cambio, Zapata sí está viendo aquella revolución y diciendo nuestros objetivos y nuestros propósitos son lo mismo. Y si la humanidad entendiera que estas 2 revoluciones son su futuro, estaríamos en otra situación. Muy interesante, muy linda carta de Zapata. Ese recibimiento de Zapata, ¿tiene su correlato también en otros países en América Latina? Lo tiene claro, en una medida diferente. Y un poco más tarde, porque claro, aquí está viendo de una gran sensibilidad. Además, Zapata ya en ese momento está acorralado, justo se lo escribe a alguien que anda buscando armas, al que le está dando órdenes de que difunda la lucha zapatista por el mundo, etcétera. Él consciente, o sea, la verdadera visión mundial la tenía Zapata. Considerando que había que informar al mundo de lo que estaba pasando aquí y de la identidad del proceso ruso con el mexicano. En otros lados, lo que estaba ocurriendo es mucho más, es más lenta la recepción, en la medida en que hay cierta estabilidad política, son las oligarquías las que empiezan ahí a hablar, son las que rápidamente ponen, la prensa es la primera en poner los motes, ¿verdad? De maximalistas, esos soviets eran el diablo, ¿no? Eran algo así horrible, y los rojos, bueno, todo la prensa es así, como día a día. Claro, al principio saludó muy bien la prensa latinoamericana la caída del zar, pero después ya no le gusta el desenvolvimiento. Y dan noticias falsas de que ya acabaron con los bolcheviques, el Lenine ese, que porque traducían del francés, entonces era el Lenine. Y bueno, pero es muy interesante que hay una recepción, y en el sur, sobre todo el continente, en donde hay núcleos de trabajadores. Y bueno, vine a descubrir que en Argentina había una asociación de trabajadores rusos. O sea, de la inmigración rusa estaba organizada, además. O sea, que eran suficientes para organizarse. Hablan de una cifra de alrededor de 10,000 trabajadores. Significativo para la época, significativo para hacer ruido. Por eso el Parlamento argentino toma nota de que se necesita ayuda, de que está en situación de hambre Rusia, la Rusia post-zarista. Entonces, bueno, por ahí, en el mundo de los trabajadores, eso ahí es mucho más rápido, ¿verdad? Es casi inmediato que salen por distintos lados núcleos de trabajadores, bueno, donde había partidos socialistas y esta tradición, que te digo, en general en Chile también. Está Recabarren, que es un personaje muy, muy importante y que está en conexión con el movimiento obrero argentino también. Entonces, hace un primer... Ya había formado o forma en ese momento el Partido Socialista Internacional, que está planteándose, bueno, una visión más de conjunto. Entonces se identifican, ¿no? Entonces van avanzando esos flujos. Esta idea de los bolcheviques, de la revolución mundial, y de la necesidad entonces de hacer la revolución en otros lugares. ¿Cómo es que comienza a trasladarse al continente? ¿Quién comienza a reivindicarla? Es una idea que ya está también presente en México, por ejemplo, con los Flores Magón y con el magonismo, ¿no? Claro. Mira, yo creo que es una idea muy sustentada en un análisis que viene de lejos, viene en realidad de Marx, ¿verdad?, que es el gran estudioso del sistema capitalista, el gran crítico del sistema capitalista, que lo identifica antes que nada como un sistema mundial.
y en donde está transformando las cosas de tal manera que está teniendo mecanismos de coordinación para sus propósitos de explotación del trabajo humano a nivel internacional, claro, y ya repartiéndose el mundo y las riquezas del mundo, etcétera, entre ellos. Por eso vamos a tener en vida de Marx un primer gran antecedente, que es la Internacional de los Trabajadores, la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional como se le conoce en la historia, que tiene esta visión, de decir, bueno, frente a un enemigo que es internacional en realidad, pues yo tengo que hacer un frente internacional. Claro, el mundo entonces, al hablar de internacional, era pues Europa, ¿no? Para ellos. Esa es la verdad, ¿no? Ya se complica más la cosa cuando estamos hablando efectivamente de Asia, de América Latina, de África. Pero bueno, ya era un avance, ya era un adelanto. Y por eso es una agrupación y una mirada que sí reconoce o empieza a reconocer otros lados del mundo y otras problemáticas. Pero todavía muy poco. Está centrado esencialmente en Europa. Los bolcheviques son una fuerza dentro de los marxistas rusos que tienen una tradición muy fuerte, muy arraigada. Es muy interesante. En Rusia es donde se publica por primera vez en el mundo El Capital, fuera de Alemania, donde lo estaba publicando Marx. Y simultáneo a que Marx está haciendo una traducción al francés. Pero como una... Y hubiera sido la primera si Bakunin cumple con su palabra. Bakunin estaba en la traducción y la abandonó. Aprovechando los 150 años también del Capital. Exacto, del Capital. Entonces, fíjate, Rusia es el país que tiene esta ascendencia, este peso, donde tuvieron además una cosa muy interesante que modifica, cada vez se estudia más esa parte porque modificó la propia vida de Marx, el curso de sus investigaciones. Una pregunta de los revolucionarios rusos sigue sobre la vía de su transformación y sus tiempos, etcétera. Y Marx se pone a estudiar Rusia. Entonces, yo digo, ese es un antecedente muy importante porque viene de lejos tanto esa presencia de Marx en Rusia, que está planteando estos problemas, sistema capitalista mundial, y después la especificidad que puede tener un proceso como el ruso, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Gusto. Ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con la doctora Elvira Concheiro sobre el centenario de la Revolución Bolchevique y su impacto en América Latina. Elvira, tú hablas, en el caso de México, del papel que los pintores, los grandes muralistas, juegan en la difusión de la Revolución Rusa en el conjunto de la sociedad mexicana. Fíjate que me topé, bueno, todo el mundo hemos visto los murales y hemos visto que los símbolos es una cosa que llama la atención, que esté Marx en Palacio Nacional, que esté la hoz y el martillo por aquí, por allá. Pero me topé con un texto de Trotsky que me llamó particularmente la atención. Él dice algo así, yo lo cito en el trabajo, quien ha interpretado desde el punto de vista artístico a la Revolución Rusa ha sido México, ha sido en concreto sus pintores, y de esos en concreto su gran amigo Diego Rivera, que eran ellos. No ha ocurrido esto en Rusia, no se ha representado, no se ha interpretado la Revolución Rusa desde el punto de vista artístico como sí lo hicieron aquí. Entonces me llamó la atención esto que decía Trotsky, aunque todo el mundo conoce también esa intensa relación con Diego, que él estuviera viendo una expresión de la revolución como tal, asumida dentro de una expresión artística.
Y sobre eso reflexioné y me voy encontrando muchas más historias, pues vinculación, desde luego, bueno, cuando Siqueiro se hace comunista, pues también tiene aunque es curioso, el que sabemos después que va a estar involucrado en este asunto tan desagradable de Trotsky en los años 40, del intento de asesinato a Trotsky, pero es el que en su pintura lo expresa de una manera menos explícita, digamos. Su arte va por otro lado, digamos, ¿no? Siendo monumental, siendo este mismo sentido, y sabemos, un gran animador del movimiento como tal, como un movimiento político, ¿no? Es el que más defiende ese sentido político de su pintura. Sin embargo, no es menos explícito. Pero Diego efectivamente pinta bolcheviques, hasta tiene un cuadro sobre la Cuarta Internacional, o sea, ya tomando partido por una de las corrientes de la Revolución Rusa. En fin, que había muchas expresiones, y que esto había hecho también un canal de ida y vuelta en donde la Revolución Mexicana era comprendida posteriormente en Rusia, gracias a ese intercambio. Entonces vamos a tener a Mayakovsky aquí, a Einstein filmando, ¿no?, aspectos de este México revolucionario. O sea que habían creado un canal de comunicación revolucionaria que no había habido antes, ¿no? Hay dos figuras latinoamericanas claves en esta implantación de la Revolución Rusa, o de su visión del mundo y la transformación al continente: Mariátegui y Mella. Mira, son dos figuras un poco posteriores. Bueno, Mariátegui sí dice claramente, cuando se entera de la Revolución Rusa, en ese momento él se transforma intelectualmente y políticamente. Es la Revolución Rusa la que lo convierte en el marxista revolucionario tan importante que fue, ¿no? Iba a tener un diálogo con ese movimiento, en fin. Y igual Mella, que es un personaje que además tiene tal energía, que supongo que él mismo se vio identificado en aquello, ¿no? Porque así era Mella. Pero son un poquito posterior su obra ya de reflexión, de más presencia política, y ya es un momento en donde también han pasado cosas en Rusia, ¿no? De 17 a los años 23, 24, está muriendo Lenin, está cambiando la dirección del gobierno ruso, y todo esto a un alto costo, porque fue de muchas rupturas que van a terminar en grandes asesinatos, como sabemos, con el estalinismo. Entonces, a mí sí me ha preocupado siempre, además como mexicana, porque aquí durante no sé cuántos años se hablaba de revolución y uno decía, ¿cuál revolución? Esto es un negocio del gobierno, ¿no?, de los priistas, de un Estado que hacía una historia oficial, en fin, y que una cosa similar pasó en la Unión Soviética, ¿no? En la ex Unión Soviética, que es una apropiación de una historia y de un poder que está hablando todo el tiempo de la revolución. Pero ¿cuándo termina una revolución? ¿En qué momento podemos decir? Yo creo que es un asunto muy importante de identificar, porque son actos únicos, son actos muy impactantes, muy creadores, destruyen también lo anterior. Entonces son grandes conmociones sociales que forjan hasta el carácter de una sociedad. Pero seguir hablando de la revolución y cómo fue la revolución ya en los años 30, a mí me parece un exceso y una falta de respeto a las propias revoluciones, ¿no? Ya son poderes que se han constituido gracias a ese acto revolucionario los que mayor jugo sacan del asunto. Es cierto que las sociedades también se identifican en el acto revolucionario. Entonces nosotros seguimos hablando con mucho orgullo, pues, de Zapata, ¿no?, viendo a esa revolución como nuestra, pero
quien habla de la revolución como continuidad siempre es el poder. Entonces, entonces ya en ese momento yo diría que lo que hace un Mariátegui o lo que hace un Mella es posterior, siempre siguiendo esas transformaciones, porque son muy interesantes y muy importantes. No es solo la dictadura horrible, tal. No, está cambiando ese país enormemente, ¿no? ¿Cómo te explicas tú el proceso de encarnación del comunismo en América Latina? Cuando el comunismo se vuelve algo endógeno a los movimientos obreros, a partidos políticos. Mira, a mí esa historia también me ha interesado mucho, porque siento que lo más fácil es decir, se los mandaron de allá, ¿verdad? Y el comunismo es la peor parte así de la reacción en nuestras sociedades latinoamericanas. Siempre era como que ya vinieron los extranjeros aquí, además como era, sobre todo en México, muy bueno, no, en varios países de América Latina, un gran nacionalismo. Bueno, pues qué fácil decir los enviados de la Internacional Comunista. Son los exacto, ¿no? Bueno, todavía le duró a Díaz Ordaz esta idea de que era presidente mexicano de 1964-70, ¿no? Culpable de la matanza del 68, del movimiento estudiantil del 68, que inventó una conjura comunista hecha en Rusia y Corea, y bueno, todavía esa paranoia reaccionaria que alimenta mucho esta idea de que el comunismo fue una cosa importada por esa revolución rusa. Y cuando en realidad en todos los países había procesos de conformación de organizaciones independientes de los trabajadores, de una acelerada politización de los trabajadores también, por distintas razones de las historias de cada país, pero es hacia principios del siglo un proceso bastante generalizado, y son procesos que van a insertar a los trabajadores en un movimiento que se considera mundial, que no lo oculta, es decir, como un movimiento que dice queremos transformar el capitalismo, que es mundial, y vamos a eso. Y que había habido una división muy fuerte en el seno del movimiento obrero, entre los comunistas y los socialistas, justo por la razón de la guerra mundial, en donde los socialistas se dejan embarcar en esa aventura militarista que costó tanto a Europa, y la parte, digamos, de izquierda de ese movimiento, que dice, esta es una guerra que no es nuestra, y se niegan a ser parte de la Matasinga, y de ahí viene la división y la conformación de esta gran corriente comunista. Esa es la que se va a expresar poco después, pero ya venía desde el momento de la guerra, y un Flores Magón ya está tomando nota, ¿verdad? De los que no han querido ser parte de la guerra, que se han enfrentado a sus burguesías, a sus gobiernos, que les ha costado la cárcel o el asesinato, como es el caso de Rosa Luxemburgo. Entonces, ya está viendo personajes muy importantes de los distintos lugares de América Latina y de otros lados del mundo, representantes, digo, de ese movimiento de trabajadores, de esas organizaciones políticas de las izquierdas latinoamericanas, que están tomando nota de las diferencias que hay con aquellas izquierdas en Europa, y tomando partido por los que están por la paz, de los que están por la transformación social, por el poder de los trabajadores, etcétera. Y por eso no tienen ningún problema en llamarse comunistas. Porque el socialismo, o la palabra socialista, era lo generalizado. Pero en esa confrontación de principios del siglo sí se consideró muy importante tomar partido. Creo que es muy acertado. Si uno lee a Flores Magón, que es en eso creo que uno de los que más lo expresó, pero después, desde luego, la obra de Mariátegui explica mucho esa división también, incluso desde el punto de vista intelectual, ¿no? Los intelectuales que permitió, el tipo de
de socialismo, de pensamiento crítico que había en Europa que llevaba a esa confusión de poder, en un momento de verdad, tomar partido por tus enemigos, ¿no? Porque te hablan de la nación, porque te hablan de un ataque de no sé quién, y bueno, de todo lo que construyeron, del enemigo que construyeron para estarse repartiendo el mundo. Entonces, creo que en ese momento es fácil entender por qué estas fuerzas de la transformación que existían en nuestros países pueden adoptar, o algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas, el nombre de comunista y después ser parte de una organización que en realidad nace para proteger a la Revolución Rusa. No es para que la Revolución Rusa venga y nos diga qué hacer, sino para protegerla, porque se está quedando sola y está rodeada de todas las potencias. Están haciéndole lo que a Cuba le han hecho, le hicieron a la Unión Soviética inicialmente. Todas las potencias hicieron un llamado cerco sanitario y con eso estaban ahogando la revolución. Esa Internacional Comunista fue para defenderla. Hay entonces un proceso endógeno, un proceso genuino de las fuerzas latinoamericanas que encuentran en el comunismo una referencia a lo que ellos hacían. Elvira, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este cruce de palabras, y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable participación, y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Telesur.